Shalom, shalom, amada familia, ¿cómo están? Como siempre es un gusto saludarlos y poder estar aquí aprendiendo más de la Torah, que implica o aplica a toda la palabra completa de la Santa Biblia. Bueno, hoy nos tocó la Parashá Vayera en hebreo, que en español significa se presentó o se apareció. Hoy lo vamos a ver de un punto diferente a otros estudios que ya tenemos grabados aquí en su canal. Si usted está por primera vez y quiere ampliar el conocimiento sobre esta parashá número 4, Vayera, lo puede buscar en este canal con el mismo título, pero con los años anteriores. Solamente eso puede agregar y usted va a ver mucho más amplia la explicación. Hoy vamos a ver cómo aplicar lo que estamos aprendiendo de la vida de nuestro patriarca Abraham, cómo aplicarlo en nuestras vidas o si nosotros estamos haciendo lo que el Eterno dijo a través de Yeshua. En el libro del Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 39. Ellos le dijeron, nuestro padre es Abraham. Pero Yeshua les contestó, si ustedes fueran de veras hijos de Abraham, harían lo que él hizo. Bueno, esa pregunta la vamos a dejar también para el final. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Somos hijos de Abraham? Muy bien, pues vamos a orar. Cubriéndonos la cabeza, volteando al este, de acuerdo a Primera de Reyes, capítulo 8, 35 al 40. Nos cubrimos nuestros ojos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Escucha, Israel, Adonai nuestro Elohim es uno y único. Adonai nuestro Elohim, nuestro Dios, uno es. Bendito es su santo nombre y su glorioso reino, eternamente y para siempre. Amén. Y amaremos a Adonai nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y serán estas palabras que Él nos ordena hoy grabadas en nuestro corazón. La llevamos por señal entre nuestros ojos y en nuestra mano, y hablamos a nuestros hijos de ellas estando en casa, en el camino, al levantarnos y al acostarnos. Escucha, Israel, Adonai nuestro Dios es uno y único. Adonai uno es. Bendito su santo nombre y su glorioso reino eternamente y para siempre. Amén. Bendición a los hijos. Que Adonai te haga como Manasés y como Efraín. Que Adonai te haga como Sara, Rebeca, Raquel y Lea. Que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai haga resplandecer su rostro hacia ti, tenga de ti Rahamim, compasión y benevolencia, y te dé su paz, su shalom. Beshem Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Amén. Bendito es usted, Adonai, soberano, Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano, Rey del universo, que nos instruye con su Torah. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Así que vamos a aprender más sobre nuestro patriarca Abraham. La Escritura nos habla que aparte de Moisés, el personaje más antiguo de la Escritura que más se menciona en lo que se llama Nuevo Testamento es a nuestro patriarca Abraham. En el libro de Santiago, uno de los discípulos de nuestro Mashiach, se refiere a Abraham como el amigo de Dios.
Y lo podemos ver en Santiago 2:23 que dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Santiago 2:23. Este título no se le da a nadie más en las escrituras, a nadie más. A los creyentes, a los hijos del Eterno de todas las generaciones, se nos llama hijos de Abraham. Y lo podemos ver en Gálatas, capítulo 3, verso 7. Sepan, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Así que la importancia y el impacto de Abraham en la historia de la redención, se ve claramente en las Escrituras. La vida de Abraham recoge una buena parte de lo que habla el libro de Génesis. Desde su primera mención, que está en el libro precisamente que estamos hablando, estudiando, Génesis, Bereshit, capítulo 11, verso 26. Leamos. Aquí habla del papá o el padre terrenal de Abraham, que se llamaba Terach, en otras traducciones dice Taré. Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Y este mismo libro de Bereshit nos habla hasta que el Señor le llama a su presencia, hasta su muerte física, que está en Génesis capítulo 25, verso 8. Y exhaló el espíritu y murió a Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Aunque la Escritura nos habla mucho sobre la vida de Abraham, muy poco sabemos acerca de su nacimiento y sus primeros años de vida. La primera vez que encontramos a Abraham en la Escritura, él tenía 75 años. Leamos Génesis 11:28. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Esto registra que Taré, el padre de Abraham, vivía en Ur. Ur era una ciudad próspera, influyente, así como las grandes ciudades en el sur de Mesopotamia. Y esta ciudad de Ur, una ciudad próspera, moderna, estaba situada sobre el río Éufrates, aproximadamente a mitad de camino entre la cabecera del Golfo Pérsico y la moderna ciudad de Bagdad. Así que si tienes un mapa, puedes buscar estos puntos en el sur de Mesopotamia. Muy bien, entonces aprendemos que el papá de Abraham, Taré, tomó su familia para partir hacia la tierra de Canaán. Sin embargo, se estableció en la ciudad de Harán, en Mesopotamia, en la ruta comercial desde la antigua Babilonia, a mitad del camino para ubicarnos entre Nínive y Damasco. La historia de Abraham comienza a volverse realmente interesante en Génesis capítulo 12. En los primeros 3 textos de Génesis 12 vemos que dice lo siguiente: pero Adonai había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré,
y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Voy a continuar unos textos más, vamos al 4. Y se fue Abraham, como Adonai le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para la tierra de Canaán o Canaán. Así que el Eterno nuestro Dios llama a Abraham estando él en su tierra, en Harán con H, y le dice que vaya a una tierra que él le mostraría. Adonai le hace 3 promesas a Abraham. La primera promesa que le hace es de darle una tierra que él iba a ser el propietario. 2, que de él iba a nacer una gran nación. En otras palabras, de él haría una gran nación. Y la tercera promesa, que sería bendición, de gran bendición. La promesa de la bendición. Así que estas 3 promesas constituyen la base para lo que posteriormente sería llamado el pacto abrahámico, que lo dice Bereshit 15, que ya lo vimos anteriormente, y que está ratificado en Bereshit, Génesis capítulo 17. Así que, ¿qué actitud toma Abraham? Él toma la actitud de obedecer al Eterno, a esta ordenanza de salir y que él le prometía esto y él creyó y le obedeció. Ahí está un punto muy importante. Nosotros, si somos hijos de Abraham, ¿estamos obedeciendo también la Torá, donde están sus mandamientos, o ya están abolidos? Él obedeció al Eterno, lo dice Bereshit, Génesis 12:4. Y se fue Abraham, como Adonai le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años de edad cuando salió de Harán. Así que aquí está registrando que después de que Dios llamó a Abraham, él fue como Adonai le había dicho. El autor del libro de los Hebreos usa varias veces el ejemplo de la fe de Abraham, muy conocido por todos. Y se refiere específicamente a este sorprendente hecho, que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Esa es fe activa. Hebreos 11:8. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros dejaríamos atrás todo lo que es familiar para nosotros y simplemente salir sin saber nuestro destino? Aquí lo podemos aplicar, salir de nuestro estatus, de nuestra comodidad y entrar en obediencia con el Eterno. ¿Cuántos estamos dispuestos a salir de ese estatus o de esa comodidad, entre comillas, para obedecer al Eterno? No tenemos que irnos a otro país, el Eterno no nos ha dicho eso, pero sí nos dice que seamos luz y que actuemos en fe y en obediencia a Él, haciendo lo que Él dijo, como lo corroboró Yeshua. Si fueran hijos de Abraham, harían lo que Él hizo. Así que el concepto de familia significaba todo para una persona que vivía en los tiempos de Abraham, como lo es ahora. La familia, bueno, no para todos, pero para todos los hijos del Eterno sí. Significa todo en esta tierra. En ese momento, las familias
permanecían con unos lazos muy fuertes de unidad. Era inusual que los miembros de la familia vivieran a cientos de kilómetros o millas de distancia el uno del otro. Y sabemos que la gente de Ur y de Harán adoraban al antiguo panteón de los dioses babilónicos, especialmente al dios Sin, el dios Luna. Por lo que podemos decir que el Eterno llamó a Abraham de una cultura pagana. Abraham sabía y reconoció el llamado del Eterno y obedeció voluntariamente su llamado sin dudar. Otro ejemplo de la vida de fe de Abraham se ve en el nacimiento de su hijo Yitzhak. Abraham y Sara no tenían hijos y le prometió una nación tan numerosa, incontable. Y esto es algo hermoso y sobrenatural de nuestro Padre, que cuando Él dice algo, Él lo cumple. Nosotros somos los que ponemos límites y los que nos complicamos la vida diciendo no tiene lógica. Bueno, entonces, en ese tiempo, con esa cultura, el no tener hijos, el ser una mujer estéril, era una total vergüenza. Sin embargo, el Eterno prometió que Abraham tendría un hijo. Lo dice en Bereshit 15:4. Luego vino a él la palabra de Adonai diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Recordemos al siervo de Abraham. Así que él dijo, ¿a quién le voy a dejar mis bienes? Dice, pues él no te va a heredar, tú vas a tener un hijo. Y este hijo sería el heredero de la inmensa fortuna de Abraham con la que Dios lo bendijo. Y lo que es más importante, él sería el heredero de la promesa y la continuación de la línea piadosa de Set. Al final voy a decir una genealogía y vamos a ver cuál es el nombre que nos habla la Torá en hebreo. Así que Abraham creyó la promesa del Eterno y a esa fe se le acredita como justicia. Lo vemos en Bereshit 15:6. Y creyó a Adonai y le fue contado por justicia. Hermanos amados, ¿cuántas promesas tenemos en la Escritura? ¿Y le creemos al Eterno? Al creerle al Eterno se nos cuenta por justicia. Así que hacemos lo que hizo nuestro patriarca Abraham, lo estamos haciendo. Y el Eterno le reitera su promesa a Abraham en Bereshit 17. Y su fe es recompensada en Bereshit capítulo 21. ¿Cómo? Con el nacimiento de su hijo Yitzhak, o en español, Isaac. La fe de Abraham se pondría a prueba en relación con su hijo Isaac. Nuestras hermanas ya leyeron, Laurita y Elki, la lectura de esta porción. Y en Génesis 22, si no lo has leído, por favor hazlo, el Eterno le ordena a Abraham que sacrifique a Yitzhak en el monte Moria. No sabemos cómo reaccionó Abraham en su interior a este mandato, pero por los frutos vemos que no entendía esa petición del Eterno, pero le creyó al Eterno. Así que en obediencia a él actuó. Y si nos vemos en este espejo, que él creyó a la promesa que el Eterno le había dado, y nos vemos nosotros también en el mismo espejo, y decimos, wow, cuántas pruebas, cuántas luchas, cuántas tribulaciones, cuánta angustia, cuando la palabra de Dios dice, no te dejaré, no te desampararé, tú tienes la victoria, al que cree todo es posible, y que estamos orando continuamente y no vemos respuesta. Entonces recordemos este punto.
que la fe de Abraham era tan firme que así debe ser la de nosotros, porque dice, si fueras hijos de Abraham, harías lo que él hizo. Entonces, si sabemos que todas las promesas son verdad y estamos estremecidos y estamos temblando y estamos casi desmayando y parece que no nos oye ni escucha el Eterno, porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar, Él escucha las plegarias de su pueblo, mis amados. Él escucha todo. Pero, ¿cómo está nuestra fe? ¿Le creemos a sus promesas o decimos, ya no tengo fuerza? Allí nos va, como lo acabamos de leer en Génesis 15:6, y creyó a Adonai y le fue contado por justicia. Queremos que todo se nos cuente por justicia. Así que aunque la tierra tiemble, aunque el mar se seque, sabemos que está la promesa y le creemos al Eterno. Él tiene los tiempos correctos para todo. Amén. Bueno, entonces le ordena que lo sacrifique en el monte Moría. No sabemos su interior, pero el Eterno sí lo conocía su corazón, como el tuyo lo conoce y el mío. Y le fue contado por justicia, la obediencia. Así que todo lo que vemos es que Abraham obedece fielmente al Eterno, quien era su escudo. Este texto es muy importante de Génesis 15:1, porque dice que después de estas cosas vino la palabra del Eterno a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. A veces escuchamos oraciones, estamos aprendiendo de nuestros hermanos mayores y ellos en sus oraciones hablan que el Eterno les bendiga porque tienen el escudo de Abraham. Nosotros en Yeshua tenemos el escudo de la fe, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dicen el escudo de Abraham? Porque dice aquí, no temas, dice, le dice el Eterno. ¿Cuál es el escudo de Abraham? El mismo Eterno, protegiéndonos a todos. Yo soy tu escudo, yo soy tu gloria, yo soy el que levanta tu cabeza. Dijo, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera o sobremaneramente grande. Así que cuando escuchemos eso, el escudo de Abraham es realmente el escudo del Todopoderoso, porque él confió en el Eterno. Y el Eterno había sido extraordinariamente bondadoso y bueno con él hasta ese momento. Y no lo dejó nunca, pero vamos por partes estudiando. Así que, al igual que con la orden que le dio anteriormente de dejar su hogar y su familia, Abraham obedeció. Está en Bereshit, Génesis 22:3, que dice lo siguiente. Y Abraham se levantó muy de mañana y preparó su asno y tomó consigo 2 siervos y a Yitzhak su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Cuando tenemos situaciones difíciles, por lo general, espero que ya no, pasamos llorando, gimiendo, preocupados, no podemos dormir. No, Abraham no hizo eso. Abraham se preparó como si fuera una excursión o a un picnic. Él no tenía ninguna preocupación. Si el Eterno dijo, así se hace. Simple y sencillamente así se hace. Porque Él lo dijo. Entonces, ¿cuántos años hemos desgastado nosotros con tantas situaciones que pasamos? Abraham pasó muchas situaciones, muchas pruebas. Nuestros hermanos mayores dicen que pasó 13 pruebas, pero yo sé que pasó muchas más porque estamos en este mundo caído, ¿verdad? Pero por decir ejemplos, ellos mencionan esas. Así que esta prueba que dijo, no voy a poder dormir, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo va a reaccionar Isaac?
como me voy a subir al monte Moriah porque los siervos me van a esperar al pie del monte. Qué situación tan difícil. Él no pensó nada de eso. No pensó nada de eso. Él dijo, el Eterno dijo. Y Job dice, Adonai dio, Adonai quitó, sea su nombre santo y glorificado. Así que se preparó para salir muy temprano al monte Moriah. Bueno, algunos escritores dicen, se puede imaginar realmente cómo se sintió Abraham, pero si él es el padre de la fe, yo lo considero así como lo acabo de mencionar. Le creyó a Dios. Una cosa es creer en Dios que existe y otra cosa es creerle a Él. Así que, bueno, como ser humano, también pudo tener sus altibajos en sus emociones, pero no están escrituradas. Así que él se levantó muy temprano y salió al lugar. Y sabemos que la historia termina cuando Dios no permite que Abraham sacrifique a Isaac. El Eterno aborrece los sacrificios humanos. En la escritura dice, cuando todos los de la dispersión de las 10 tribus del norte desobedecieron al Eterno por mezclarse con otras religiones y sacrificaban a sus bebés, a sus hijos, a los Baales, dijo el Eterno, yo no ordené eso. Aquí está hablando de una profecía, que un día nuestro Mesías Yeshua iba a morir por nosotros ahí en el monte Moriah. No escatimó a su hijo, no lo escatimó, sino que lo dio en propiciación por nosotros. Así que todo lo que habla la Escritura es con una profecía o es cíclica porque se repiten las historias. Si queremos saber qué está pasando y qué va a pasar, veamos la Torá, veamos los profetas, veamos los evangelios. Es algo cíclico y nos debemos estar preparando para lo que viene en esta etapa de nuestra generación. Así que él había estado, Abraham en ese tiempo, había estado esperando mucho tiempo para tener a su propio hijo. Y Adonai le había prometido este niño, pero ahora se lo pedía. El asunto es que la fe que Abraham tenía en Dios era mayor que el amor que tenía por su hijo. Porque Dios es bueno, él lo sabía. Él no iba a añadir tristeza a la bendición que le había dado al darle un hijo. Así que confiaba plenamente en el Eterno, incluso si sacrificaba a su hijo Isaac. Él pensaba que el Eterno podía traerlo de vuelta de entre los muertos, como dice Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que el Eterno es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Así que, para estar seguro, Abraham tuvo sus momentos de fracaso también y de pecado en su humanidad, como nos pasa a todos. La Biblia no duda en mencionarlos. Sabemos por lo menos 2 ocasiones en que Abraham mintió acerca de su relación con Sara, con el fin de protegerse a sí mismo en tierras potencialmente agresivas. Él dijo que era su hermana. Vamos a ver esta escritura en Génesis 12, 10 al 20. Anótenlo, no lo voy a leer, ya lo leyeron nuestras hermanas, donde él dice que
Sarai era su hermana. Y en el capítulo 20 del 1 al 18. En ambos incidentes, el Eterno protege y bendice a Abraham a pesar de su falta de fe. Y también sabemos que la frustración de no tener un hijo desgastó a Abraham y a Sara, a Abraham y Sarai anteriormente. Y Sara le sugirió a Abraham que tuviera un hijo con su sierva Agar en el nombre de ella. Esto era permitido de acuerdo a la cultura. A la hora de nacer el bebé, de entre las rodillas de la sierva se ponía la madre que iba a coger al bebé de la sierva en la misma postura para tomar al niño cuando naciera. Así que Abraham estuvo de acuerdo, como lo dice Génesis, lo puedes leer por favor, ya lo hemos leído anteriormente. Génesis 16 del 1 al 15. Bueno, pues aquí nace de esta relación con la sierva Agar, nace Ismael. No solo demuestra la falta de fe de parte de Abraham, porque aunque Sara lo incitó, él aceptó, sino que también demuestra la gracia del Eterno al permitir que se diera el nacimiento e incluso bendijo a Ismael. Ismael, el pueblo árabe. Curiosamente, Abraham y Sara se llamaban Abraham y Sarai en ese momento, pero cuando Ismael tenía 13 años de edad, el Eterno le dio a Abraham un nombre nuevo junto con el pacto de la circuncisión y una renovada promesa de darle un hijo a través de Sarai, a quien Dios también le dio un nuevo nombre, como dice en el capítulo 17. Lo puedes leer, anótalo por favor. Hemos aprendido que Abraham significa padre enaltecido y se convirtió su nombre en Abraham, el nombre que le dio el Eterno, que significa padre de una multitud. Abraham tuvo muchos descendientes físicos y los sigue teniendo. Todos los que hemos puesto la fe en el Eterno a través de Yeshua, somos contados como herederos espirituales, hijos de Abraham. Gálatas 3:29. Y vosotros sois de Yeshua, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos de acuerdo a la promesa. El padre de los fieles, Abraham, tuvo sus momentos de duda también, pero aún así, él todavía es exaltado entre los hombres como un ejemplo de la vida fiel. Lo que nos está recordando la historia de Abraham es que nosotros, igual que él, debemos vivir una vida de fe. Abraham pudo tomar a su hijo Isaac y llevarlo al monte Moría, porque él sabía que Dios era fiel para cumplir sus promesas. La fe de Abraham no era una fe ciega. Su fe era una garantía y confianza firme en aquel que ha demostrado ser fiel y verdadero. Así que si miramos nosotros hacia atrás en nuestra propia vida, veremos en todo la mano poderosa de nuestro Padre. Dios no nos tiene que visitar acompañado por ángeles, ni tampoco nos tiene que hablar desde una zarza ardiente o dividir las aguas del mar para estar presente o activo en nuestras vidas. El Eterno está supervisando y organizando los acontecimientos de nuestra vida. A veces no parece así, como lo dije anteriormente,
Pero la vida de Abraham es la evidencia de que la presencia de Dios en nuestras vidas es real. Incluso los fracasos de Abraham demuestran que Dios, aunque no nos protege de las consecuencias de nuestro pecado, bondadosamente lleva a cabo su voluntad en nosotros y por medio de nosotros, nada de lo que hagamos va a frustrar su plan. Así que la vida de Abraham nos muestra la bendición de la simple y sencilla obediencia. Cuando le dijo el Eterno que dejara a su familia, lo hizo. Cuando le dijo que sacrificara a su hijo, se levantó temprano para hacerlo. No hubo dudas en la obediencia de Abraham. Así que él, como la mayoría de nosotros, pudo haber sufrido ante estas decisiones, pero cuando llegó la hora de actuar, él no dudó. ¿Sí? Cuando discernimos un verdadero llamado del Eterno o leemos las instrucciones en su palabra, debemos actuar. La obediencia no es opcional cuando el Eterno nos ordena algo. También en la vida de Abraham vemos cómo es que se debe tener una relación activa con Dios. Mientras que él fue pronto para obedecer, él no dudó en hacerle preguntas a Dios. Él creyó que Dios le daría a él y a Sara un hijo, pero se preguntó cómo podía ser. Y lo vemos en Bereshit 17, del 17 al 23. Y también en Génesis 18 leemos el relato de Abraham intercediendo por Sedom y Amorá, por Sodoma y Gomorra. Abraham conversó con el Eterno. Afirmó Abraham que el Eterno es santo y justo y no podía imaginarse a él destruyendo a los justos con los pecadores. Él le dijo: acabarás con todos si hay, y fue enumerando los justos los fue reduciendo hasta el 10. ¿Tú vas a destruir toda la ciudad si hubiera 10 justos? Y decía: perdone mi atrevimiento, pero ¿usted haría eso si hubiera tantos? Y esto habla de intimidad con el Eterno, de confianza, de seguridad, de su presencia. Y así está con nosotros. Nosotros debemos hablar con Él en esa plenitud de intimidad como sus hijos, como sus amigos, como sus siervos. Así que no había ni 10 personas justas en Sodoma. Pero el Eterno preservó la vida de Lot, el sobrino de Abraham, juntamente con su familia. Lo vemos en el capítulo 19. Y el Eterno le reveló los planes a Abraham antes de destruir las ciudades. Y ninguna de las preguntas de Abraham lo tomó por sorpresa. Él sabía ya cómo estaba todo y él iba a actuar. Pero todavía le dio la opción, la oportunidad de que Abraham expusiera sus inquietudes con él. De igual manera es con nosotros. El ejemplo de Abraham nos muestra cómo es interactuar con el Eterno respecto a sus planes, cómo interceder por los demás, cómo confiar en la justicia del Eterno y cómo someternos a su perfecta voluntad. Y los errores de la fe de Abraham, particularmente en cuanto a la situación con Agar e Ismael, nos muestran la locura de intentar resolver los problemas con nuestras propias manos. El Eterno le había prometido un hijo a Abraham y a Sara,
Pero en su impaciencia, su plan para proporcionar un heredero a Abraham resultó contraproducente. En primer lugar, surgió el conflicto entre Sara y Agar, y más tarde el conflicto entre Ismael e Isaac. Y hasta el día de hoy, los descendientes de Ismael terminaron siendo enemigos acérrimos del pueblo del Eterno. Y lo podemos aprender en el relato del Antiguo Testamento. Y así continúa hasta el día de hoy en el conflicto entre Israel y sus vecinos árabes. Así que, mis amados, no forcemos a que se cumpla la voluntad del Eterno, porque no podemos cumplir la voluntad del Eterno en nuestra propia fuerza. Porque nuestros esfuerzos y estar interviniendo contra su plan, su voluntad, termina creando más problemas de los que se pueden resolver. Así que, ¿qué aprendemos de Abraham? Hay grandes y amplias aplicaciones sobre su vida que podemos hacerlo en nuestra vida. Si el Eterno ha prometido hacer algo, bueno, debemos ser pacientes, fieles, obedientes y esperar, que Él lo cumpla en su tiempo. No le ayudemos, entre comillas, al Eterno, porque vamos a complicar todas las cosas. El ejemplo de Abraham es la justificación únicamente por la fe. 2 veces el apóstol Pablo usa a Abraham como un ejemplo en su carta a los romanos. Sí, todo el capítulo 4 está dedicado a ilustrar la justificación por la fe a través de la vida de Abraham. Y en el libro de Gálatas, donde Pablo muestra desde la vida de Abraham que los gentiles son herederos con los judíos de las bendiciones de Abraham por medio de la fe. Leamos Gálatas capítulo 3, versos 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente a Abraham. Verso 14. Para que en Yeshua la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Veamos verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y en plural, y a las simientes, como si hubiera muchas o hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Yeshua. Amén. Verso 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Verso 29. Y vosotros sois de Yeshua, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En Bereshit 15:6 dice: y creyó a Dios y le fue contado por justicia.
La fe de Abraham en las promesas de Dios fue suficiente para que el Eterno lo declarara justo a sus ojos, demostrando así el principio que dice Romanos 3:28, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Eso no quiere decir que desobedezcamos los mandamientos. Las traducciones a veces confunden a las personas, pero se refiere a que una fe sin obras, de acuerdo a los mandamientos de amar a nuestro prójimo y a nosotros mismos, una fe sin obras es muerta. Cabe aclarar que el Evangelio no se inicia con la vida y muerte de Yeshua, sino que todo va de regreso a Bereshit, en Génesis 3:15, donde el Eterno hizo la promesa de que la semilla de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Anotemos este texto que es Bereshit 4:26, que dice: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Adonai. Así que el llamado de Abraham fue solo una parte de la historia de la redención. Pablo nos dice que el Evangelio se le predicó de antemano a Abraham, cuando el Eterno le dijo: en ti serán benditas todas las naciones, de acuerdo a Gálatas 3:8. Dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Y otra cosa que aprendemos de nuestro patriarca Abraham es que la fe no es hereditaria. En el libro de Mateo dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea que la fe no es hereditaria. Aquí están hablando los fariseos, los saduceos, ¿verdad? Diciendo que eran hijos de Abraham, pero no tenían fe. Actuaban ellos en su manera física o carnal. Leamos Lucas 3:8. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos que tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y el texto inicial, se lo repito, Juan 8:39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Yeshua les dijo: si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Así que la fe, mis amados hermanos, no es hereditaria. ¿Sí? Y sin fe nadie puede agradar al Eterno. Así que no es suficiente ser descendientes físicos de Abraham para ser salvos. La aplicación para nosotros es que no basta el haber nacido en un hogar que son creyentes de la palabra. Esto es personal. No entramos en comunión con el Eterno o conseguimos la entrada a la tierra prometida, la Nueva Jerusalén, dependiendo de la fe de otra persona. El Eterno no está obligado a salvarnos simplemente porque tenemos una impecable genealogía creyente. Pablo utiliza a Abraham para ilustrar esto en Romanos 9. Lo pueden leer completo el capítulo, por favor, donde dice que no todos los descendientes de Abraham fueron elegidos para salvación. Voy a leer el verso 7, Romanos 9:7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos,
sino en Isaac te será llamada descendencia. Así que nuestro Padre amado que pesa los corazones, Él es el que decide quién va a recibir salvación, quién tiene fe, quién no tiene fe. Pero esa salvación viene a través de la misma fe que Abraham ejerció en su vida. También, ya para terminar esta parte y antes de darle el postre de la palabra, vemos que Santiago usa la vida de Abraham como una ilustración de que la fe sin obras está muerta. Lo podemos leer en Santiago 2:21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Así que la fe debe traducirse en buenas obras de obediencia que demuestren una fe viva. La fe que fue suficiente para justificar a Abraham y contarlo como justo ante los ojos del Eterno, como dice Génesis 15, fue la misma fe que lo movió a actuar cuando obedeció la orden de Dios de sacrificar a su hijo Isaac. Abraham fue justificado por su fe y su fe se demostró por sus obras. Repito, una fe sin obras es muerta. Así que aprendemos que Abraham, nuestro patriarca, fue un hijo del Eterno ejemplar. No tanto en su piedad o en su vida perfecta. Él tuvo defectos, ya lo vimos, sino que su vida ilustra muchas verdades de los hijos del Eterno. De tantos millones de personas en la tierra, el Eterno llamó a Abraham para ser el objeto de sus bendiciones. Ahorita en el postre de la palabra que les tengo preparados, va a haber muchas respuestas de las preguntas que nos hemos hecho todos. ¿Por qué yo sí entiendo y sí oigo la voz del Eterno y mi familia no? Ahorita vamos a ver el por qué. Eres especial, eres escogido del Eterno que nos ha revelado lo que en fe les va a revelar a todos, a toda nuestra familia. El Eterno usó a Abraham para desempeñar un papel central en el resultado de la historia de la redención y culmina en el nacimiento de Yeshua. Abraham es un ejemplo vivo de la fe y de la esperanza en las promesas del Eterno, como dice Hebreos 11:8 al 10. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es nuestro Padre amado, todopoderoso. Aleluya. Así que nuestras vidas, la vida que el Eterno nos ha dado, debe vivirse bien, tan bien, con tanta fe, para que cuando lleguemos al final de nuestros días, nuestra fe como la de Abraham permanezca como un legado perdurable para otros. Amén. Muy bien, mis amados, muy bien. Entonces vamos al final. Recapitulando, en el libro de Bereshit tenemos, en esta parashá número 1, el mitzvot, el mandamiento positivo de fructificarnos y multiplicarnos. En la parashá de Noaj no hay mandamientos nuevos.
Así que en la preservación del pacto, la genealogía es Adam, Hanoch, Noach, linaje de Shem y más adelante Abraham. En la parashá pasada vimos el Brit Milá, un mitzvot, un mandamiento positivo que está activo hasta el día de hoy. El pacto de la circuncisión en Bereshit 17, verso 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre nosotros. Verso 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Aquí el Eterno establece un convenio, un pacto con su pueblo. Aquí nuestro Padre, el Eterno, desea una señal permanente en cada varón de su pueblo santo, en orden de separar nuestra nación de las demás naciones. Él desea que nosotros seamos físicamente distinguibles de las otras naciones, así como lo somos espiritualmente. Toda la semilla que sale del hombre estará en pacto con Hashem, con el Eterno, al igual que el recipiente de la semilla. Otro punto importante, el Eterno le cambia el nombre de Abraham a Abraham. Estudiamos que Abraham, el nombre de Abraham se divide en dos partes, en AB, que significa padre, y en RAM, que significa alto y excelso. Repito, Ab, padre, Ram, alto, excelso, Abraham, padre, alto y excelso. El nombre de Abraham, padre de una multitud de gentes o padre de multitudes. Si ustedes buscan un mapa de Mesopotamia, ahí en las Biblias por lo general lo trae, ahí van a ver Babilonia, ahí van a ver la tierra de donde sale Abraham, de la tierra de Ur, de los caldeos, y el trayecto que él hace hasta llegar a Canaán o Kenan, cerca del mar Mediterráneo. Ahora, si salió de Ur, ¿qué significa Ur? UR. El nombre de la ciudad de Ur en hebreo, y es un símbolo que señala al este, que es por donde sale el sol, como una región de luz, y al mismo tiempo hace referencia a una llama de fuego como símbolo de luz. El nombre de Ur, por lo tanto, era una representación de la luz en ambas formas. En este sentido, su nombre puede definirse como horno de fuego. Y sabemos que en Primera de Reyes 8:35 al 40 nos está hablando que veamos hacia el este donde está Jerusalén. ¿Por qué el nombre de Ur de los caldeos? En realidad hay varias ciudades que han compartido el nombre de Ur. Una, por ejemplo, está ubicada al norte de Mesopotamia, pero la más importante de estas ciudades está en el sur, cerca de los ríos Tigris y Éufrates, antes que estos ríos desemboquen en el Golfo Pérsico. Así que desde esa región, casi con el Golfo Pérsico, hace
la caminata por el desierto Abraham hasta llegar a Canaán o Canaán, perdón. Entonces, la ciudad de Ur, donde nació Abraham, es la ciudad ubicada al sur y se halla en una región que por el tiempo de Moisés estuvo dominada por los caldeos. De manera que aunque la ciudad se llamaba en origen solamente Ur, Moisés agregó en sus escritos el sufijo de los caldeos, porque en ese tiempo estuvo dominado por los caldeos. Ur-Kashim también lo menciona en algunas traducciones, para distinguir con precisión la ciudad de Ur del sur de otras ciudades que llevaban ese mismo nombre. Y esta distinción tan precisa de Moisés no fue preservada en todas las copias de sus escritos, particularmente la versión Septuaginta. Esta versión Septuaginta es la primera transcripción al griego de la Biblia hebrea. Solamente sugiere que Abraham vino del país de los caldeos. En otras palabras, aprovecharon el apunte distintivo de Moisés, pero dejaron de lado el nombre original del lugar. Y esto significa que los redactores de esta versión cometieron un error interpretativo, lo cual nos permite corroborar que no siempre podemos confiar en que la Biblia ha sido traducida de manera perfecta. La ciudad de Ur, contaba con 2 puertos que permitían la entrada de embarcaciones hasta el centro mismo de la ciudad. En las murallas de la ciudad se destacaba un área sagrada dedicada a la adoración de dioses paganos, que siempre se hallaba en constante expansión. En ese lugar se han hallado altares relacionados con cementerios próximos, que es un posible indicio con respecto a la ejecución de sacrificios humanos que relata el libro de Abraham. Y en esta área situada cerca de la entrada principal al norte de la ciudad se hallaban unos atrios concéntricos. En el atrio interior, donde se hallaba el imponente Sigurat, un templo alto rodeado de otros templos cercanos, el templo de Ningal y el templo de Enun-Mak. También cercano al Sigurat se hallaba el Dublalmak, que era un santuario compuesto por 2 cuartos, así como un Sigurat más pequeño perteneciente a una dinastía anterior a la de Ur. Aquí en esta paracha vemos que la figura de Abraham Avinu, nuestro padre Abraham, es importante porque utilizamos sus méritos para comenzar cualquier oración al Eterno y decimos Elohim de Abraham y luego mencionamos Elohim de Yitzhak, Elohim de Jacob. Así que usamos sus méritos, un hombre de fe, un hombre obediente, un hombre que nos ha dejado un legado para nosotros llevarlo a la práctica. Le decimos al Creador, a nuestro Padre, en la Midá, en las oraciones diarias, que en hebreo es Baruch atah Adonai Magen Abraham. Aquí se refiere al fin de los días antes de que llegue el Mesías, cuando el mundo estará en una gran convulsión. 2 méritos, o sea, los méritos de Abraham, que los usamos, nos protegerán. Pero ya vimos que ese escudo es el escudo que el Eterno nos da y nos guardarán de todo daño. Nos permiten estudiar la Torá, nos permite ser bondadosos unos con otros
Hashem nos protegerá, y lo repito, nos protegerá. El escudo de Abraham, el escudo del Eterno, a quienes ejemplifiquen el rasgo de Abraham, es decir, Gesed, a los que practicamos la benevolencia, actos de justicia y de bondad. En estos tiempos que estamos viviendo, cuando el pueblo judío en todo el mundo está viendo un resurgimiento aterrador en contra de ellos llamado antisemitismo, y los judíos en Israel están bajo ataque de guerras, utilicemos los méritos que dice la Torá y el Gesed, que es misericordia y bondad, benevolencia y justicia. Así que abracemos, utilicemos lo que dice la Escritura y nuestros hechos como protección, abrazando el escudo de Abraham, de nuestro padre Abraham, nuestro patriarca, que ya vimos que el que le da ese escudo es Adonai. La figura de Abraham Avinu, nuestro padre Abraham, es tan importante que en el Santo Templo, antes de comenzar los korbanot, las ofrendas, un Cohen, un sacerdote, pregunta: ¿amaneció en Hebrón? Si la noche ha comenzado a declinar, el centinela grita: Barkai, que quiere decir ha amanecido. Pero todavía es demasiado temprano para comenzar con la ofrenda diaria. Después de la declaración Barkai, ha amanecido, que señala los primeros momentos del día, los Kohanim, los sacerdotes, deben esperar el segundo anuncio en el lugar alto, que el centinela gritará: todo el horizonte oriental está iluminado, invocando el mérito de los patriarcas. Así que cuando venga la resurrección, la luz de la resurrección comenzará en Hebrón. La figura de nuestro padre Abraham Avinu, es tan importante que vamos a ver esta genealogía, su genealogía. Después de Noah o Noé, nace en su línea generacional, nace Shem, S-H-E-M. Después nace Arphaxad, luego Salah, luego Eber, luego Peleg, luego Reu, luego Serug, luego Nahor, luego Terah, luego Abraham, y luego Yitzhak, y luego Jacob. Y por último Yosef. Bueno, en esa línea generacional estamos viendo que desde Shem, el Eterno nombró a Abraham en esa genealogía para continuar con el plan del Eterno hasta nuestros días en Yeshua. Así que desde Shem pasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 generaciones entre Shem y Abraham para levantar el Eterno a Abraham como padre de multitudes. En este punto es donde yo les decía, nosotros, que el Eterno nos está llamando y que queremos explicárselo a todos en la familia, y decimos: a ver, ¿quién de mis generaciones ha estado con este llamado, con este sentir, con esta pasión por estudiar la Torah y obedecer los mandamientos y seguir a Yeshua en el nuevo pacto? ¿Por qué? ¿Quiénes son? Ahora, después de nosotros, ¿quiénes están sintiendo lo mismo que nosotros? Nosotros, mis amados, somos llamados de una manera especial, de una manera sobrenatural, que no tenemos que buscar quien nos entienda.
ni quién esté con nosotros, porque si el Eterno está llamando de acuerdo a cada familia en su genealogía a alguien, puede decirse esporádicamente que ni tu abuelo, ni tus padres, ni tu bisabuelo escuchaste esto, o tal vez algo ellos tuvieron y ahora tú tienes esto más fuerte. Pues recordemos que así como Abraham, él fue el instrumento del Eterno para que luego, a través de toda la genealogía, llegara Yeshua con su plan de salvación y ahora llamarnos hijos de nuestro padre Abraham Avinu. Esto a mí de verdad que me sorprende mucho, porque eso me da mucha tranquilidad y mucha paz y mucho ánimo para seguir adelante, levantando la bandera y proclamando su bendita palabra. Me gusta ese texto, no es del que quiere ni del que corre, sino del que el Eterno tiene misericordia. Rahamim, benevolencia y compasión. Pero esto también no quiere decir que todas las demás en la genealogía nuestra que han oído la palabra del Eterno se queden pasivos. Ellos también tienen una gran responsabilidad de estar en obediencia y ser activos dentro del conocimiento y la revelación que el Eterno ha dado a cada uno. Y sobre todo, obedecer el mandamiento de predicar su evangelio a todas las naciones. Amén. El santo bendito sea, quiso que el sacerdocio surgiera de Shem, para que sus hijos fueran Kohanim, sacerdotes, como está escrito en Bereshit 14:18, y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era Cohen del Dios Altísimo. Él era sacerdote del Eterno. Y una vez que Melquisedec, tradicionalmente identificado como Shem, colocó la bendición de Abraham antes de la bendición del Todopoderoso. Hizo que el sacerdocio surgiera de Abraham en particular y no de ningún otro descendiente de Shem. Así que Melquisedec, identificado como Shem en esta genealogía que acabamos de ver, él colocó la bendición de Abraham antes de que el Eterno lo bendijera. Así que hizo que el sacerdocio surgiera de Abraham en particular y no de ningún otro descendiente de Shem. Ahora, Yeshua es nuestro sumo sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec. Él es el que está intercediendo por nosotros delante del Padre hoy, en este tiempo. Pero cuando Él venga, como Él no es de la línea de los Kohanim, Yeshua no es de la línea de los Kohanim, sacerdotes, de la línea de Aarón, sino que es de la línea de la tribu de Judá, de la línea de reyes, de la línea del rey David. Como dice, voy a leer en Marcos 12:36, que dice: porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110:1. En ese momento Yeshua va a tomar el trono de Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahorita está de intercesor, sumo sacerdote, de acuerdo a la orden de Melquisedec. Amén. Bueno, pues el sacerdocio fue pasado. Recordemos que vino de Adonai, del cielo, y Adán fue investido con él. Fue el primer rey y sacerdote. Luego, la tradición menciona a Hanoch, que es Enoch,
como rey y emisario de Hachem, de acuerdo a la literatura apocalíptica. Luego viene Matusalem, después viene Noah o Noé, llamado el hombre de la tierra como Adán o Adam. La tradición menciona a Noah como rey. Después viene Shem, después viene Abraham, luego Yitzhak, luego Jacob, que le cambia el Eterno el nombre a Israel, y luego viene Yosef. Y aquí se cortó la transmisión del sacerdocio en Yosef. Ahora, la última persona identificada con este título, ya fuera de esta jurisdicción, es Yeshua HaMashiach, bendito es Él. Por eso lo vemos en las escrituras como Yeshua ben Yosef. Porque en Yosef se cortó la transmisión de rey y de sacerdote. Esto es tan hermoso poderlo entender. Entonces, la figura de Abraham Avinu es tan importante porque dice Bereshit 26:5, porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. En Bereshit capítulo 18, 17 al 19, es donde dice que Hachem dijo: ¿acaso he de ocultarle a Abraham lo que hago, ahora que Abraham ciertamente habrá de convertirse en una nación grande y poderosa en todas las naciones de la tierra? Aquí se refiere que el Eterno está diciendo: no le voy a ocultar nada, pues lo he amado, porque Él les ordenará a sus hijos y a su familia después de Él que sigan el camino de Hachem, haciendo caridad, actos de bondad y justicia, Gesed y Tzedaká, benevolencia, compasión, ayuda, a fin de que Hachem le confiera entonces a Abraham aquello de lo que había hablado respecto a él. Y esto es lo que demanda el Eterno de nosotros. Misericordia quiero, compasión y bondad, justicia, Tzedaká, ayudar al necesitado, así como lo nombró Abraham. La obediencia de Abraham es que conocía muy bien quién era Shem, o sea, Melquisedec. Él era su abuelo de varias generaciones atrás de él. Y es obvio que aunque el texto no lo relata, está implícito. Él sabía, Abraham sabía lo que estaba recibiendo. Y él tenía ahora que honrar la investidura que había recibido ese legado. Había llegado el momento de la prueba. Y la gran prueba, aquí vemos en Bereshit 14, 17 al 20, lo que sucedió con Sodoma, con el rey de Sodoma. Ustedes lo pueden leer de nuevo. Bereshit 14, 17 al 20 y continúan 14, 21 al 24. Allí ustedes también pueden ampliar su conocimiento. Por favor, léanlo. Abraham fue un hombre de acciones. Las características de Abraham, que viniendo de una ciudad avanzada para su tiempo, de un lugar moderno, tan pronto entendió las palabras de Hachem y abandonó ese lugar por uno que nunca había visto. Así es, dejó todo el modernismo y la comodidad por ir a una tierra que no conocía. Y esa promesa, los resultados no llegaron inmediato.
tardaron años, pero él se mantuvo firme. Así que estar en justicia y en bondad es la fortaleza que te ayuda y me ayuda para esperar los tiempos del Eterno. Él no comprometió sus principios por ganar favores ante personas de gran influencia, como acabamos de ver con el rey de Sodoma. Les habló a todos del único Elohim verdadero. Y cuando llegó el tiempo de la batalla, fue el primero en tomar sus armas e ir al combate en sentido literal. Abraham Avinu no era un cobarde. Ahora la pregunta, ¿cumplimos nosotros con estas características para ser llamados hijos de Abraham? El texto se los he dado varias veces, Juan 8:39. Ellos le dijeron, nuestro padre es Abraham. Yeshua les dijo, si ustedes fueran de verdad hijos de Abraham, harían lo que él hizo. Y algunas cosas de lo que él hizo es que le creyó al Eterno, que le creyó a su palabra, que le creyó a lo que dijo su emisario cuando llegaron a visitarlo, que superó todas las pruebas, que no fue tras los hombres poderosos de aquel tiempo, como el caso de este texto, esos textos del rey de Sodoma. Así que, ¿cuál es el punto para aprender nosotros? Que no pongamos nuestra mirada en los hombres. Cuando estos fallecen, ahí se acabó todo, porque son hombres, son personas y también fallan. Aquí el Eterno nos está diciendo que no pongamos la mirada en nadie terrenal, ¿sí? Así que también en cuanto a las noticias, no pongamos los ojos en ninguna nación, solamente estemos en oración. Dice, en oración confiando con el Eterno, dice el Salmo 146:3. No pongas tu confianza en príncipes ni en mortales, en los cuales no hay seguridad. Y con esto terminamos, ya me extendí mucho. Gracias, Padre Eterno, oremos. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torah. Beshem Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Amén y amén. Shalom, shalom, amada familia, que tengan un Shabbat muy hermoso en su descanso, en su paz, y que la meditación de nuestro corazón sea agradable delante del Padre a través de esta porción semanal, que vayamos y demos mucho fruto. Amén, mis amados. Bueno, pues hasta la próxima. Les amo mucho. Shalom, shalom, Shabbat shalom. Y que tengan una semana muy bendecida. Shabbat tov y hasta la próxima. Un abrazo desde México. Amén.